Durante el siguiente video hablaremos sobre los aspectos más importantes de la histología del sistema nervioso, abordándolo según su tema y localización. Primeramente hablaremos sobre las 6 capas de la corteza cerebral. Posteriormente hablaremos sobre lo que son la identificación de las neuronas y sus estructuras. Luego de las 3 capas cerebrales, posteriormente del nervio periférico, luego de la médula espinal, luego de la histología del ojo y por último de lo que son las 10 capas de la retina. Y ahora sí, adelante. Primeramente hablaremos sobre lo que son las 6 capas del cerebro. El cerebro posee 6 capas en su corteza cerebral que están divididas en base a la forma de sus células y del tipo de sus neuronas. Esta se divide principalmente a partir de externa a interna. La primera capa y la más externa es la capa molecular, que es una capa muy superficial formada principalmente por una red extensa de fibras nerviosas que se orientan tangencialmente. Posteriormente tenemos la segunda capa, que es la granulosa externa. Esta capa contiene un gran número de células pequeñas piramidales y células estrelladas. Luego tenemos la tercera capa, que es la capa piramidal externa. Esta capa está formada por células piramidales y de tamaño de cuerpo celular que aumenta desde el exterior hacia el interior. Luego tenemos la cuarta capa, que es la capa granulosa interna. Esta capa está formada principalmente por células estrelladas que se disponen de manera compacta. Luego tenemos lo que es la quinta capa, es decir, la capa ganglionar. Esta capa contiene células piramidales muy grandes a las cuales se les llama células de Betz, las cuales tienen prolongaciones, es decir, sus axones y sus dendritas se prolongan a lo largo de las distintas capas. Y por último tenemos la sexta y última capa, que es la capa multiforme, una en la que las células son fusiformes y tienen muchos tipos de células, pero principalmente las piramidales que están modificadas y con una forma triangular u ovoide. Ahora hablaremos sobre lo que es la neurona. La neurona es la unidad básica del sistema nervioso. Su función es básicamente recibir, procesar y transmitir información a través de impulsos eléctricos y químicos. Esta posee una estructura específica, la cual mencionaré a continuación. Primeramente tenemos lo que es el pericarión. El pericarión, también llamado soma, es básicamente el cuerpo de la neurona y es aquí donde se encuentra lo que es el núcleo y el nucleolo, además de los corpúsculos de Nissl. Primeramente, el núcleo es el organelo dentro del cual se encuentra el material genético de la neurona y este está rodeado de lo que es el nucleolo. Posteriormente, los corpúsculos de Nissl es un conjunto de retículo endoplásmico rugoso acompañado de ribosomas y estos aparecen como gránulos de manera oscura dentro del citoplasma. También la neurona tiene algunas prolongaciones, las cuales le sirven para la comunicación. Estas se dividen en dendritas, que son ramificaciones cortas, las cuales le permiten recibir señales a la neurona. Y también tienen un axón, la cual es una prolongación larga que les permite transmitir impulsos nerviosos hacia otras neuronas u otras células. El cerebelo es una estructura sumamente importante que se encarga de regular el equilibrio, la coordinación y la precisión de nuestros movimientos. Esto se logra gracias a la corteza cerebelar. La corteza cerebelar está compuesta principalmente por 3 capas histológicas perfectamente diferenciadas, las cuales describiré a continuación. La primera capa es la capa molecular o la capa externa. Esta capa está compuesta principalmente por células estrelladas y en cesta, además de un denso entramado de fibras nerviosas que provienen de las células de Purkinje a partir de sus ramificaciones.
Posteriormente tenemos la segunda capa, la capa intermedia o capa de Purkinje. En esta se encuentran únicamente lo que son las células de Purkinje, las cuales son exclusivas del cerebelo. Estas contienen acciones que se proyectan hacia la capa más interna y son los únicos que salen de la corteza cerebelar. Posteriormente tenemos la tercera capa, también llamada capa granular o capa interna. Esta es la capa más profunda y contiene una gran cantidad de células granulosas, las cuales son pequeñas pero sumamente numerosas. Estas células reciben información de las fibras y las transmiten hacia la capa molecular a través de sus axones, que forman las llamadas fibras paralelas. Ahora hablaremos sobre la composición histológica de lo que es un nervio periférico y comenzaremos desde su capa más externa. Primeramente tenemos en su capa más externa lo que es el epineuro, que es un tejido conectivo muy grueso que envuelve todo el nervio como si fuera una funda protectora, y gracias a él el nervio puede resistir estiramientos e incluso presiones. Posteriormente, si nos adentramos un poco más, tenemos el perineuro. El perineuro es una capa un poco más interna que rodea a varios grupos de fibras nerviosas formando fascículos. Esta protege el contenido interno y regula lo que entra y sale hacia las fibras nerviosas, actuando como una barrera selectiva. Posteriormente, yendo hacia una capa más interna, tenemos lo que es el endoneuro. El endoneuro es una capa muy delgada de tejido conectivo que proporciona soporte y nutre a cada axón de las fibras nerviosas. Posteriormente, rodeando a cada fibra, las cuales se encuentran aquí, tenemos a las células de Schwann. Las células de Schwann son un tipo de célula glial que se encuentra en el tejido nervioso periférico. Estas permiten a los axones proveer de una vaina de mielina que les permite transmitir los impulsos nerviosos de manera más rápida y además ayudan a regenerar los axones dañados. La médula espinal es una estructura que consiste en una prolongación del cerebro que recorre el interior de la columna vertebral. Esta es parte del sistema nervioso central junto al encéfalo y actúa como un canal de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es básicamente su estructura. Dentro de su estructura, esta tiene un canal central. Este canal central es un delgado conducto que contiene líquido cefalorraquídeo que protege, nutre y mantiene el equilibrio químico de las células nerviosas. También esta posee en la periferia lo que son las células ependimarias, un tipo de células gliales que está a través de todo el conducto. También esta contiene dos tipos de neuronas, las sensoriales y las motoras. Por un lado tenemos las neuronas motoras que salen de la parte anterior o ventral de la asta de la médula espinal. Estas llevan instrucciones desde el cerebro hacia los músculos, principalmente por vías motoras. Posteriormente también tenemos las neuronas sensoriales. Estas salen a través del asta posterior o torácica de la médula espinal y llevan señales desde el cuerpo hacia el cerebro por vías sensoriales. Posteriormente tenemos que está dividida en dos tipos de sustancias, la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca rodea la parte inferior de la médula y está formada por axones mielinizados. En este caso, la mielina acelera la transmisión de señales, permitiendo una comunicación rápida entre lo que es el cerebro y el resto del cuerpo. Mientras que la sustancia gris se encuentra en el centro de la médula, formando como una especie de mariposa o de H. Y por otro lado, aquí no hay mielina, ya que aquí no hay como tal axones, sino que más bien son los cuerpos de las neuronas que salen a través de las astas dorsales o de las astas ventrales.
El ojo es un órgano complejo con múltiples estructuras que trabajan en conjunto con la finalidad de captar la luz, procesarla y transmitirla a partir del nervio óptico para ser procesada en el cerebro. Estas estructuras del ojo son sumamente importantes y están compuestas de múltiples capas y células de distintos tipos. Primeramente hablaré de la primera estructura desde anterior hacia posterior, que es la córnea. La córnea es la capa más externa del ojo y cumple un papel importante en la refracción de la luz. Histológicamente se compone de 5 capas: el epitelio corneal, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado; la membrana de Bowman, una capa acelular resistente; el estroma, la capa más gruesa compuesta de colágeno y queratocitos; la membrana de Descemet, que es otra capa acelular; y el endotelio corneal, que es una monocapa de células cúbicas que mantiene la deshidratación del estroma. Luego tenemos el iris. El iris es la estructura pigmentada que controla el diámetro de la pupila y en su histología posee una capa anterior con células pigmentarias, un estroma de tejido conectivo laxo con melanocitos y 2 capas musculares: el esfínter de la pupila, que es el músculo liso, y el músculo dilatador de la pupila. Luego tenemos las cámaras. Estas cámaras son la cámara anterior, que está entre la córnea y el iris, y la cámara posterior, que está entre el iris y el cristalino. Ambas están llenas de humor acuoso, un líquido que es claro y es producido por los procesos ciliares. Posteriormente tenemos el humor vítreo. El humor vítreo es el que ocupa el espacio entre el cristalino y la retina. Es una sustancia gelatinosa compuesta en un 99% por agua, además de colágeno, hialuronuro y células llamadas hialocitos. Y además tenemos una capa más, que es la retina. Sin embargo, esta la describiré más adelante en sus 10 capas y a mayor profundidad. Después de hablar de las complejas estructuras del ojo y de todas sus capas, toca hablar de una de las faltantes y de las más importantes, la cual es la retina. La retina es una fina capa de tejido nervioso que recubre el fondo del ojo. Su misión es convertir los rayos de luz en señales eléctricas que el cerebro puede interpretar y que se irán transmitiendo a través de los nervios. La retina consta de 10 capas y cada capa tiene un rol crucial en el complejo proceso de la visión. Todo este trabajo a través de una delgada capa que está constituida de capas más delgadas. Estas son 10 capas y ahora comenzaré a describírselas desde la capa más interna hacia la capa más externa. Primeramente tenemos la membrana limitante interna. Esta es una frontera que hay entre la retina y el humor vítreo, y esta está formada por los extremos de las células de Müller. Luego tenemos la capa de fibras del nervio óptico. Esta está constituida por los axones de las células ganglionares que forman el nervio óptico. Posteriormente tenemos las células ganglionares, que son básicamente las neuronas que llevarán la señal al cerebro. Posteriormente tenemos la capa plexiforme interna, que es donde hacen sinapsis las células bipolares, amácrinas y ganglionares. Luego tenemos la capa nuclear interna, que contiene los núcleos de células bipolares horizontales, amácrinas y de Müller. Posteriormente tenemos la capa plexiforme externa, que es una zona de sinapsis entre los fotorreceptores, las células bipolares y las células horizontales. Luego tenemos una capa nuclear externa, que es aquí donde están los núcleos de los conos y los bastones. Posteriormente tenemos una membrana limitante externa, que es una línea delgada que mantiene la integridad estructural
de los conos y los bastones. Luego tenemos la capa de conos y bastones, es decir, las células sensibles a la luz que son encargadas de ver el color y la visión nocturna, es decir, son las células fundamentales para la visión. Posteriormente tenemos la última capa, que es el epitelio pigmentario de la retina, una capa oscura de epitelio oscurecido que absorbe el exceso de luz y nutre a los fotorreceptores. Además, este evita la desviación de la luz y evita que la visión se desfigure.